Hola Cáncer, bienvenido a la Lía Astral, tarot para mejorar tu vida. Estamos el día de hoy aquí en tu horóscopo semanal. Te envío un abrazo súper enorme y pues te cuento que vamos a ver cómo está tu energía en general, el dinero, el trabajo, el amor. Recuerda que cuando nos pesa apoya nuestro refugio de animalitos rescatados, así que mil y mil gracias por suscribirte, por sus comentarios, por sus likes. Mis mejores bendiciones para ti que nos apoyas. Bueno, comenzamos en este momento con tu primera parte y es la parte de la energía, que es lo más importante siempre en cualquier lectura. Y te dice tu éxito está en la fortaleza. Entonces fíjate que te están diciendo que no es momento de desmayar, no es momento de abandonar las cosas, es el momento de perseverar, es el momento de pensar que absolutamente todas las metas, todos los sueños que tú tienes en tu corazón son posibles de realizarlo siempre y cuando tú tengas la fortaleza para poder continuar, ¿sí? Entonces, si durante estos días te has sentido como un poquito bajito de ánimo, bajito de energía, quiero decirte que no tengas como esta convicción de que no vas a poder. Te están diciendo tu éxito está en la fortaleza, lo vas a poder hacer, vas a poder conquistar lo que tú quieres. Vamos a hacer el siguiente ejercicio y vamos a escribir en los comentarios, tengo fortaleza, ¿ok? Porque cuando día a día nosotros comenzamos a hacer estos ejercicios, créeme que cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor. Entonces vamos a escribirlo con toda la fe y vamos a decretarlo. Tengo fortaleza, ¿ok? Bueno, recuerda que esta es una lectura de energía general. Toma lo que sea para ti, si algo no va contigo, suéltalo. Y si quieres una lectura privada y personalizada, pues en mi primer comentario de descripción está el contacto. Por otro lado, en temas energéticos te dice la salud florece en el valiente. Y eso quiere decir que temas de salud pendientes que tienes por resolver, hay que prestarles atención y que definitivamente esas cosas también tienden a resolverse a tu favor. Cuestiones de salud, veo que algunos han venido con dolores musculares, dolores en las piernas, en las articulaciones. Sí, dolores de cabeza muy fuertes, muy intensos. Me dice también como problemas de fatiga visual para algunos de ustedes. Y está muy asociado como al desgaste emocional y energético. Sí, se reflejan en tu cuerpo físico. Es como somatizar toda la carga que estás teniendo que llevar en este momento de tu vida. Pero son cosas que afortunadamente se pueden resolver. Veamos qué números de la suerte hay para esta semana. Tenemos al número 10, el número 30 y el número 38. Son números que puedes tú utilizar tanto en juegos de azar como en ¿qué? Códigos sagrados, ¿ok? Entonces son números que te van a ayudar muchísimo. Veamos qué viene para la economía en estos días. Situación actual de algunos de ustedes. Wow. Algunos están como un poquito preocupados, sí, como angustiados porque observan mucha demora con un tema de un dinero o un tema de que se pueda dar un proyecto o un trabajo, sí, entonces es algo que les está quitando la paz, la tranquilidad y siento que también tiene que ver con la oposición que alguna persona está haciendo como
tanto retraso para que te asignen, para que te adjudiquen, para que te paguen, tiene que ver con la actitud de una persona. Pienso que es alguien que tiene signos de aire en su carta astral, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, Libra. Sí, me resuena de los signos de aire, más que todo Libra. Y pienso que es alguien que sí tiene como cierto malestar contigo. Géminis, claro que también podría ser. Respecto a esta situación, en los próximos días vas a recibir muy buenas noticias, vas a recibir como avances. No pienso que se vaya como a resolver, de que te vayan a pagar todo o que ya mismo te vayan a responder que sí te adjudican eso, pero sí va a haber como un avance, como una negociación, que son buenas noticias para ti y que es algo que tienes que tomar con la mejor actitud. Sí, hay gente oponiéndose como a eso bueno, positivo para ti, como te digo, es alguien de signo de Libra, pero también siento que hay alguien de signo de fuego, sea Sagitario, Aries o Leo, que está abogando, ¿sí? Está ayudando pues para que las cosas se resuelvan de una manera favorable. Entonces espera esas buenas noticias porque sin duda alguna pues se van a dar en tu camino en esta parte económica. Veamos ahora qué nos quieren decir para el amor. Esta es una lectura general y la lectura de solteros y conexiones está en el especial amor, por separado. Bueno, aquí hay una persona con quien hay una distancia, puede ser física o emocional. Tenemos este caballero de bastos. Sí, fíjate que puede ser una persona que tenga también un signo de fuego. Aquí tenemos claramente representado al signo de Aries, pero también podría ser Leo o Sagitario. El signo solar, el ascendente, el Venus o el lunar. Y es alguien que dice, me voy a acercar. Hay demasiada distancia que estoy percibiendo en este momento entre Cáncer y yo. Y tengo que actuar. Sí, es alguien que dice, me voy a arriesgar por Cáncer. Entonces, veo que es alguien que realmente además te desea mucho, que te extraña mucho en esa parte sexual. Por eso también tenemos como esta representación gráfica. Y es alguien que necesita aproximarse a ti porque realmente te necesita. Entonces, veo a alguien como... Si yo sintiera la energía en este momento, diría que es la energía del loco, del arcano loco, porque es alguien que tiene la voluntad de asumir un riesgo por ti. ¿Sí? Veamos hacia dónde se proyecta esa situación y qué te aconsejan tus guías al respecto. Si en esta semana alguien tomará como un reto de acercarse a ti. Bueno, dice esta sota de oros que esto que esta persona está haciendo no es algo impulsivo, o sea, el buscarte, el venir hacia ti, sino que es algo en lo que esta persona ya ha venido reflexionando y meditando pues muy seriamente, no es como que lo haya improvisado, ¿sí? Entonces tus guías te dicen, yo siento que dale una oportunidad, pero también hazlo como con calma, con prudencia. Esta persona viene con nuevos proyectos, nuevos sueños, nuevas metas, nuevas ilusiones para hacer a tu lado. Es como si un tiempo de distanciamiento hubiera servido para renovar lo que esta persona siente hacia ti, para reafirmarlo o para como darse cuenta del valor realmente que tú tienes en su vida y en su camino. Entonces esto me parece algo súper bonito y algo que
pues es de admirar completa y totalmente, ¿sí? En ese sentido, pues no dudes de que de verdad le importas a él o a ella. Ya hablamos un poco de los signos. Fíjense que aquí también nos sale un oro. Eso quiere decir que puede haber personas de signo de tierra, o sea, por ejemplo, un Capricornio, un Tauro, un Virgo, aquí. Y veamos qué letras puede tener. Entonces, en su nombre puede haber una E, o una C, o una G, o una D. Esta letra puede ser la inicial del nombre, el apellido o la forma como le dicen, estar al comienzo, al medio o al final. Quédate en nuestra limpieza energética, suscríbete, déjanos un like y un comentario. Nuestros peluditos del refugio te agradecerán.